Buenos días. Hoy me gustaría hablar de un tema. Hemos dicho que queremos hacer preguntas. Me gustaría hacer una reflexión sobre la diferencia entre preguntar y averiguar. Y después veréis por qué hago esta pregunta. Tenemos el mal hábito, los adultos, de que cuando nos preguntan los menores, cuando no nos interesa dar explicaciones, desviamos la conversación o les hacemos callar. Curiosamente, esta misma táctica, por llamarlo de alguna manera, es la que emplean con los ciudadanos adultos algunos políticos, algunas administraciones y algunos sistemas de gobernanza. Fijaros que el otro día mencioné el tema de lo que llaman la nueva normalidad. Y hice unas preguntas, ¿quién decide? Bien, ¿qué diferencia hay entre preguntar y averiguar? Cuando preguntamos, la persona que pregunta hace una referencia a una duda que tiene, que quiere aclarar, y por lo tanto se refiere a una persona que piensa que sabe más que él o que ella, o tiene esta persona más información que la que tiene la persona que está preguntando. Hasta aquí la pregunta. Pero cuando averiguamos, no solo preguntamos, sino que analizamos la información que tenemos a nuestra disposición. Y aquí una segunda parte tan importante que a veces dejamos a un lado, y es el contrastar la fuente de la información y la veracidad de esta información. Por lo tanto, podemos preguntar y que nos respondan con evasivas, que nos den falsa información, que nos desvíen hacia otro punto, o podemos averiguar, en cuyo caso recopilamos toda la información que podamos preguntando y decidimos cuál es la auténtica realidad basado en la información contrastada. Bien, entonces fijaros que como persona que ha trabajado desde los años 70 y tantos, 80, sobre la programación neurolingüística, tengo, digamos, cierto bagaje para poder hablar de lo que son metaprogramas y que hemos utilizado a lo largo de nuestras vidas. Un metaprograma es una secuencia planteada para analizar nuestros pensamientos. Este metaprograma lo diseñé pues allá por los años 80, diría yo, si no recuerdo mal. Y lo he ido utilizando. Las siglas en sí representan ya de por sí un potente mensaje, AIDA. En uno de mis libros comentaba precisamente que la ópera más perfectamente sincronizada en cuanto a su puesta en escena es la ópera AIDA. Pero aquí me sirve de siglas para estas actuaciones, 4 pasos, A, I, D, A, y son
4 acciones, 4 verbos transitivos. Voy a analizar uno por uno. He aclarado la diferencia entre preguntar y averiguar. Cuando averiguo, ¿qué estoy buscando? Respuestas. Respuestas que me van a permitir analizar la información, los datos, las fechas, los documentos, las personas implicadas incluso, y me van a permitir también definir los tiempos de ejecución de cualquier acto, actuación que venga como consecuencia de las respuestas que tengo. Cuando ya he averiguado y he tomado, digamos, cierto posicionamiento, me he informado, por lo tanto, ya tengo yo unos datos contrastados. ¿Qué tengo que hacer? Como en realidad vivo en comunidad, estoy en un entorno compartido, debo informar a las personas de mi entorno. Esto es válido tanto en sociedad como en empresa. Digamos que la información se comparte precisamente para que se pueda actuar en conjunto. De lo contrario, estamos actuando individualmente. Y seamos realistas, hoy en día y nunca en nuestras vidas hemos actuado en solitario al 100% del tiempo. Bien, al informar puede que tengamos lo que llamamos el feedback, una retroalimentación de información que puede corregir ciertos datos, errores a lo mejor nuestros de interpretación, y que nos hacen ver la realidad desde el punto de vista global, no solo en el individual. Bien, como las decisiones se pueden tomar individualmente, pero normalmente, y vuelvo a la palabra normalidad, se toman en consenso para el bien común, para la sociedad, estamos en este momento en la letra D de AIDA, y es decidir. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Personalmente, opino que cuando se decide, se tiene que trazar un plan de actuación con una estrategia base donde medimos los recursos disponibles. Cuando hablo de recursos no solo hablo de lo económico, hablo de lo personal y colectivo, por lo tanto los recursos humanos, y de un recurso que a veces no lo tenemos en cuenta como recurso, y es el tiempo. Por lo tanto, la estrategia para que coloquemos estos recursos en unos plazos de tiempo a corto, medio, largo plazo, y decidimos cómo hacer la secuencia de las actuaciones. Bien, dicho eso, llegamos a la última A, a la segunda A de AIDA, que es ya actuar. Bien, primero hay que saber quiénes son los que tienen que actuar. En la pregunta sobre nueva normalidad, se nos pide que seamos actores. ¿Quién más son actores? ¿Han decidido por nosotros que actuemos? ¿Con qué criterio? ¿Cómo? ¿Cuándo? Fijaros, volvemos a lo mismo. El recurso del tiempo es el aglutinante de toda actuación. Y hoy en día, ante tantos imprevistos y con una crisis sanitaria que ya es una crisis económica y sin lugar a dudas una crisis social y una crisis emocional, la actuación no se puede tomar tan a la ligera.
Este metaprograma que os propongo y que me gustaría recibir, digamos, vuestras opiniones en cómo lo podéis aprovechar, cómo lo podéis emplear y cómo os genera la curiosidad para seguir preguntando, para averiguar, informar, decidir y actuar. Espero que nos dé un resultado global en conjunto a las personas, y es que coordinemos mejor, seamos mucho más eficaces y por una puñetera vez trabajemos en equipo para el bien de la sociedad. Y con esto os dejo una reflexión, digamos, bien clara de lo que este canal 3Fs pretende, que es trabajar conjuntamente para el bien de las personas y no solo para el bien de unos intereses concretos que poco tienen que ver con el bienestar y la calidad de vida de los que vivimos en un entorno que se globalizó y que desde que se globalizó solo estamos viviendo problemas. ¿Por qué será? ¿Será porque no estamos decidiendo las personas que también deberíamos opinar? Aquí os dejo otra pregunta, a ver qué respuestas tenemos. Gracias por vuestro tiempo y os espero pronto.